Hoy quiero contarte una historia que a mí me cambió la manera de ver las cosas. Si te quedas unos minutos, te la cuento y verás cómo a ti también te va a impactar. Hace mucho tiempo había un maestro y su discípulo que andaban por un camino, en un trayecto muy largo. De pronto se estaba oscureciendo y el maestro le dijo al discípulo: busca a alguien que nos atienda en su casa para poder pasar la noche. El discípulo se adelantó y empezó a buscar en el primer pueblo que encontró. Era un pueblo muy humilde y la gente, nadie les acogía en su casa porque decían que no tenían sitio ni nada para comer. Casi al final del pueblo, en la casa más pequeña y en la más humilde, encontraron una familia que les acogió. El discípulo y el maestro llegaron a esa casa. Casi no tenían nada que comer, solo tenían una vaca casi esquelética que les daba un poquito de leche. Con eso habían hecho un poquito de queso y un poquito de leche y lo compartieron con los dos viajantes. Se acostaron en la parte de la cabaña más arresurada y más tranquila, o sea que les ofrecieron el mejor sitio para poder dormir los dos. Por la mañana ellos madrugaron muchísimo y la familia aún seguía dormida. Partieron y a medio camino el discípulo le dijo al maestro: Maestro, ¿qué podríamos hacer para esta familia que ha sido tan buena con nosotros para que ellos devolverles un poquito el favor que les habíamos dado? El maestro, sin mirar al discípulo, le dijo: entra otra vez en la casa, coge la vaca que tienen y tírala por el acantilado. El discípulo se horrorizó, dijo: pero ¿cómo puede ser? Es el único sustento que tienen. El maestro le dijo: hazme caso y no rechistes. Vuelve a la casa y tira la vaca por el acantilado. Y no cuestiones mis enseñanzas. El discípulo, aunque muy a regañadientes y muy enfadado porque no entendía nada, volvió a la casa, cogió la vaca en silencio, se la llevó y la tiró por el acantilado. Tiempo después, como el discípulo no podía sacarse de la cabeza lo que había hecho, dejó a ese maestro pensando que la enseñanza que le había impartido no era correcta. Muy enfadado y muy enojado, la abandonó y siguió su camino. Muchos años después, por casualidades de la vida, el discípulo volvió a ese mismo poblado. La sorpresa para él fue que ese poblado entero había cambiado muchísimo. Ese poblado había mejorado mucho, una barbaridad, no parecía el mismo. Se acercó a la misma casa, la que les había acogido con su maestro hacía tanto tiempo. Y en ese momento aún quedó más alucinado. Esa era la mejor casa de todo el pueblo. Llamó a la puerta y le abrió una anciana. En ese momento le preguntó: discúlpeme, ¿por casualidad usted no me recuerda? La anciana le hizo que sí con la cabeza y le dijo: sí, usted y su maestro vinieron hace muchísimos años y se quedaron hospedados en nuestra casa. La anciana le hizo pasar, se sentaron en su mesa y le dio de comer y de cobijo esa noche. Él le preguntó, todo extrañado, qué es lo que había pasado, que por qué había cambiado tanto, cómo era posible que en tan poco tiempo hubiesen mejorado tanto. La anciana le contó una cosa muy extraña. Le dijo: justo el día que ustedes partieron, no sabemos por qué, nuestra vaca se escapó y se cayó por el acantilado. En ese momento lo pasamos fatal. Era el único sustento que tenía esa familia. No podíamos hacer nada, no teníamos nada. Teníamos muy poco y nos quedamos sin absolutamente nada. Después de varios días llorando y sin saber qué hacer, tuvimos que dar un golpe encima de la mesa y decir: si ya no tenemos esta vaca, tenemos que empezar a hacer algo. Lo poco que teníamos nos lo quitaron. Vamos a tener que poner de nuestra parte. Y a partir de ahí empezaron a progresar. Y con ellos también todo el pueblo. Empezaron a usar esto que tenemos aquí, la cabeza. Empezaron a pensar cómo tenían que hacer para salir de eso. Y lo consiguieron, como mucha otra gente. Y de aquí viene la paradoja de esta parábola. Cuando nos parece a veces que estamos en nuestro peor momento, es cuando nosotros sacamos lo mejor de nosotros mismos. No sé si en tu vida tienes una vaca que hace que estés en tu zona de confort, que hace que no te muevas, que no te deja avanzar porque estás aparentemente cómodo. Y esto es lo peor que te puede pasar en la vida. En ese momento, el alumno se acordó de su maestro y supo
que lo que le había dicho era lo mejor que podía hacer para esa familia. No sé si tienes una vaca en tu vida, pero si tienes una vaca que lo que te hace estar semicómodo, sácala cuanto antes, porque si no, nunca avanzarás. Siempre creerás que estás bien, pero tú no quieres estar bien, tú quieres estar súper bien. Y para esto tienes que dar la mejor versión de ti. Saca la vaca que tienes en casa y saca tu mejor versión. Hola, soy Miquel Colina, creador de Lidera tu Vida, y espero que esta historia te haya impactado tanto como me impactó a mí.